Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente, cuando la expectativa sigue siendo el escaneo de las actas. Y no puedo dejar a un lado también la vacunación, porque vivimos en pandemia. Hicimos elecciones en pandemia y la gente respondió en pandemia. Son dos cosas que van de la mano. Las primarias, por la incertidumbre que nos está dejando esa lentitud en el escaneo de las actas. Miren, viéndolo bien, francamente, ya sabíamos que esto iba a suceder. Y a mí no me debería sorprender. Y no me debería sorprender, ¿saben por qué? Porque Rixi nos lo dijo varias veces, justamente donde está sentado uno de nuestros invitados. Tenemos 30 días para informar oficialmente de los resultados. No habrá transmisión de resultados electorales preliminares. Pero yo debo entender que Rixi, sobre todo Rixi, está sacando conclusiones en este momento. Que no es correcto que no haya una tendencia oficial del órgano electoral. Pero argumentaba la abogada Moncada, ¿para qué TREP? Si el TREP solo ha confundido los últimos procesos, porque ha habido manipulación. Y quienes piensan así no dejan de tener razón. Los últimos procesos electorales han estado viciados en ese aspecto, en muchos aspectos, pero sobre todo en ese. Pero la lección que digo le queda a Rixi Moncada es que con el nacimiento de un nuevo órgano electoral, porque se le cambió hasta el nombre, se cambió hasta las personas que lo integran, debió también nacer una nueva mística para trabajar. El TREP como tal, transmisión de resultados electorales preliminares, es malo solo si los que lo dirigen tienen el corazón dañado. La manipulación y el vicio estructural metido muy internamente. Pero cuando el TREP es dirigido, monitoreado y programado por gente honesta y transparente, no tiene por qué salir un TREP malo. ¿Cuál es la lección, abogada Rixi Moncada? Que es fundamental, aunque hayan 30 días para informarnos oficialmente de los resultados, es fundamental que haya un mecanismo para que el Tribunal o Consejo Nacional Electoral oficialice tendencias, datos preliminares, reducir la inquietud, la incertidumbre, porque la incertidumbre genera suspicacia. Y en nuestro país, que andamos suspicaces desde hace muchos años, eso puede tener consecuencias fatales. Entonces, queda claro, hoy no quiero quitarle mucho tiempo a mis invitados. A mí no me sorprende que no hayan resultados a esta hora, porque ya nos lo había cantado Rixi Moncada. Ya nos lo había dicho, que sería conteo municipal departamental, aunque no sé si Libre lo hizo, y que por lo tanto cuando terminaran esos conteos municipales y departamentales, las actas pasarían a las maletas electorales y estas llegarían a las bodegas del Infop para que luego el Consejo Nacional Electoral comenzara el escaneo conjuntamente con la supervisión de las comisiones electorales de los partidos. Entonces, estoy claro, no me sorprende, pero la lección es que sí debe existir una transmisión de resultados electorales preliminares honesta, coherente, transparente. Y ahí vendría el debate. Si fue porque no hubo tiempo, si fue porque le faltó agilidad, porque tiempo tuvieron, aunque arguyen que no tenían presupuesto. Pero para organizar un TREP, por mientras les llegaba el presupuesto, creo que hubo tiempo. Pero bien, dejémoslo como una lección aprendida
para no cometer el error en noviembre de este año cuando vienen las elecciones generales. Ya nos damos cuenta que estar así, en ascuas, sin saber tendencias, nos genera incertidumbre y la incertidumbre no es buena, no es buena. Muy bien. Hay un hombre que siempre me ha reclamado las pocas invitaciones que le hago y tiene la razón, pero nos ha dado una lección, que cuando se trabaja meticulosamente y con sectores que están ávidos de democracia y de vivir en un país diferente, en un Estado de Derecho, no como Honduras, se pueden lograr los objetivos. Y ese es el doctor Nelson Ávila. Justo. Ese es el doctor Nelson Ávila. Amigo. Creo que es uno de los políticos más jubilosos en este momento. Más jubilosos. Porque se ha posicionado sin tener cola que le pisen, sin que lo señalen que tienen requerimientos fiscales, sin que lo señalen que allá tiene un juicio pendiente, sin que lo señalen que allá tiene una mujer embarazada, sin que lo señalen que allá tiene un hijo al que no le da su apellido o que no le da la manutención, sin que lo señalen de nada. A él lo señalan de que es hiperactivo, a él lo señalan de que es algunas veces impulsivo, pero es que los hombres y mujeres inteligentes son así. Sus personalidades son así, de alguna u otra manera son diferentes al resto. Pero debo decir que entonces el júbilo de él es coherente con la personalidad de él y con una escala de valores que no es muy abundante dentro de la élite política hondureña, la ética y la moralidad. Así que me agrada tenerlo, me agrada tenerlo aquí en el programa. ¿Me equivoco que es uno de los hombres más felices en este momento? Sí y no. Sí, porque la juventud parece que reaccionó frente al caos. La reaccionó en una forma inteligente. Hizo una insurrección pacífica, pero también la juventud está dispuesta a hacer una insurrección no pacífica si se violenta su voluntad. Lamentablemente, 270,000 jóvenes se quedaron sin el documento para poder ejercer el deber y el derecho, no de votar, pero de elegir. Yo dije eso, fíjese, y me llamaron algunas personas y me dijeron, Renato, debería estar más informado. Con la contraseña están autorizados los jóvenes a ir a votar, me dice. Bueno, pero imagínese, usted, que es una de las personas mejor informadas de Honduras, dijo eso. ¿Cómo es que la inmensa mayoría de los jóvenes sabrán que lo podían hacer bajo esa perspectiva? O sea, estamos en realidad... me disculpa, no ha presentado al siguiente, pero no sé si puedo continuar. Déjeme presentarlo y luego continúa usted. Magnífico. Don Luis León. Don Luis León es justamente el director del Instituto Holandés para la Democracia y ha sido un veedor, alguien que desde adentro ha estado viendo este proceso electoral. Y como conocemos cómo es el funcionamiento en los Países Bajos, cómo es la democracia en los Países Bajos, que ahí puede estar un conservador, puede estar un hombre de centro izquierda, un socialista, puede estar un verde, puede estar cualquier manifestación política de los seres humanos gobernándolo, y hay instituciones serias y Estado de Derecho al que se respeta. Por lo tanto, cuando van a otros países a hacer trascender sus valores políticos, buscan gente honesta también. No es cualquier vago que violente esos valores con que funcionan algunas democracias europeas. Y por eso está aquí Luis León del Instituto Holandés para la Democracia, que hoy, como es natural al trabajo que tiene y a la organización para la que trabaja, también nos va a hablar con sinceridad, con franqueza y con espíritu constructivo de lo que no debemos seguir haciendo y cómo deben ser las elecciones generales. Luis León, bienvenido. Es un placer tenerte aquí en el programa. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Buenos días, doctor Nelson. Buenos días. Gracias por la invitación. Esperemos que podamos poner en perspectiva el proceso electoral que todavía
hoy y durante unos días será mucho tema de discusión. Muy bien. Gabriel Andino tiene ahí la premisa, la idea fundamental en pantalla sobre la cual usted puede interactuar y también sobre los comentarios y el pensamiento que hoy expongan Nelson Ávila y Luis León. Buenos días, Gabrielita. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este martes para que comience a participar con sus comentarios, sus consultas y también sus criterios acerca del tema de hoy. Las lecciones de las primarias e internas y el pensamiento de Nelson Ávila y Luis León. Este es el tema que planteamos a usted a través de nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter, @Frente a Frente HN. Las lecciones de las primarias e internas y el pensamiento de Nelson Ávila y Luis León, el tema de hoy en Frente a Frente. Le recordamos el tema de este día para que participe en nuestras redes sociales, las lecciones de las primarias e internas y el pensamiento de Nelson Ávila y Luis León, @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. Muy bien, entonces voy a comenzar con Nelson Ávila y ya enseguida iré con don Luis León. ¿Por qué? Porque si hay persona en quien puedo confiar, porque no forma ni es ni juez ni parte en el protagonismo político electoral, es él. Él es un veedor. Y es un veedor que representa a una importante instancia, como él es el Instituto Holandés para la Democracia. Por lo tanto, estoy seguro que lo que hoy me va a explicar sucedió y sucede en el Consejo Nacional Electoral tiene la veracidad. Tiene muy poco margen de error y yo diría, bueno, sí tiene un poco margen de error porque el ser humano de una u otra manera siempre tiende a cometer errores. La subjetividad. Sí, esa justamente, no podemos obviar eso. Pero en esencia estoy ante un hombre cabal que sabe lo que representa y que nos va a decir la verdad, a partir del montón de juicios que hemos emitido los hondureños de este proceso y de el espíritu constructivo que tenemos, que las elecciones de noviembre reflejen la voluntad popular y que el país no se sume en otra crisis, porque si se suma otra crisis a Honduras, multiplicamos la pobreza y nos seguimos hundiendo hasta el extremo que ya todo el mundo quiere irse del país. Y hay indicios de que todo el mundo quiere irse del país, si no miren esas olas de migración. Bueno, ¿por qué se siente usted al tiempo que feliz? También con sus decepciones. Nelson Ávila. Primero, hay algunos grupos de poder en Honduras que no entienden que estamos en una debacle social. Y la debacle social genera caídas de las sociedades. Y la única forma de evitar esas caídas de esas sociedades, hemos sido una sociedad decadente. Una sociedad decadente. Cuando yo salí de la secundaria, obtuve trabajo inclusive antes de graduarme como perito mercantil y contador público. Ahora los jóvenes salen a nivel de licenciatura, hablo en términos de lo que es la jerga académica, ¿verdad? Licenciatura es nivel académico, llámese ingeniería, llámese lo que sea, me explico. Y no tienen oportunidades. Entonces, esta es una sociedad decadente. Y frente a la decadencia, reitero, hay caídas. ¿Cómo podemos evitar las caídas? Con nuevos liderazgos, estamos claros. El enorme problema es que los liderazgos que aún continúan y que determinaron cómo se iba a desarrollar este proceso, aún tienen un enorme poder, porque su poder descansa en la ignorancia, su poder descansa en la manipulación, su poder descansa en poner a dirigir el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía, etcétera, etcétera, a personas débiles. Débiles éticamente, débiles en materia de conocimiento, débiles también en materia de actitud frente a la vida. Entonces las personas que tienen actitudes para ellos son enemigos y hay que destruirlos. Así ha ocurrido y así está ocurriendo. ¿Cuál es el escenario en este momento? Observe muy bien. Quienes, a partir de una encuesta que, con todo respeto,
yo no puedo emitir opiniones ahorita sobre todos los resultados. Yo parto del principio de que, como esta es una empresa muy seria, entonces yo parto de que esa encuesta que se hizo a boca de urna, primero es representativa del universo, segundo es aleatoria, ¿verdad? O sea, no va dirigido a pregúntele a tal, ¿verdad? Tercero, si es representativa del universo, significa que le hicieron en todo el país y en diversos municipios que sean representativos también. No solamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, porque eso no es representativo. Segundo punto, como dije, que sea aleatoria. El tercer punto, que el margen de error sea bajo, ¿no es cierto? Para que exista un nivel de confianza o credibilidad no inferior al 95%, por ejemplo. ¿Eso ocurre? No lo sé. En consecuencia, lo que me extraña es que las personas, a pesar, observe la información que ustedes acaban de dar hasta el miércoles o hasta el jueves, o sea, 4 o 5 días, 3 o 4 días después del cierre de estas elecciones primarias, que son un porcentaje pequeño de los que van a o votarían en las generales, y se tardan 4 días para eso, entonces generan, y aquí voy, se planificó un caos en este país. Entonces, y se planificó ese caos, perdón, en donde son corresponsables todos los diputados, o sea, todo el Congreso, porque no hicieron una ley electoral, o sea, ellos piensan una ley electoral que les beneficie a ellos, no que le beneficie a la nación. Hicieron un Consejo Nacional Electoral sin ley específica. En consecuencia, no hay reglamento específico para él. Hicieron al mismo tiempo, eso es una ilegalidad. Dije también, inscribieron al Partido Nacional cuando en los estatutos del Partido Nacional habla de la figura de la reelección, y esa es inconstitucional. Entonces, son inconstitucionales, entonces, Oliva y Papi, como le dicen, me disculpan, él es el que se pone esos sobrenombres, ¿verdad? Son inconstitucionales, y todos los que van en esa figura. Y el proceso ya se inició desde las primarias internas. Entonces van a llegar ellos a las generales inconstitucionalmente. No sé cómo el CNE inscribió. También tenemos, y por eso hablo de decadencia, el 70% de los diputados ineficientes, muchos de ellos ligados al lavado de activos, como se ha visto, pero al mismo tiempo incompetentes y que no representan el interés de la nación, están en la lista para reelegirse y se van a reelegir, porque en esta nación no se respeta el derecho de votar y mucho menos la libertad de elegir. Entonces, ¿cómo se respeta el derecho a votar? Haciendo fraudes. Haciendo fraudes. Nosotros hemos visto ahí unos videos en donde están abiertamente llenando las papeletas correspondientes. ¿Cuál es el objetivo de algunos partidos? Aparecer que la votación es superior a la real. ¿Con qué objetivo? Algunos que pretenden unas alianzas entre partidos, el que saca más votos para poner la candidatura. ¿Me explico? O sea, pero no tiene nada que ver probablemente con la realidad. Y otros, como el Partido Nacional, va a aparecer que votaron casi 1 millón de personas para justificar en las generales que van a votar 2 millones. Estadísticamente usted lo sabe, usted es un comunicador, eso es imposible. Les recuerdo a la gente, el Partido Nacional siempre creció a tasas inferiores a las del Partido Liberal, antes del golpe de Estado. El Partido Nacional siempre crecía cada 4 años 7% aproximadamente. El Partido Liberal crecía proporcionalmente cada 4 años en casi un 11%. Perfecto. Por eso siempre el Partido Liberal ganaba mucho más las elecciones que el Partido Nacional. ¿Y cuándo las perdía? Cuando el Partido Liberal se dividía, cuando había infinidad de elementos de esta naturaleza. Eureka, de la noche a la mañana aparece en la época del narcoestado, el Partido Nacional crece en un 50%, de 1 millón a 1.500.000. Imposible, científicamente hablando. Eso es como si que los 400.000 nuevos votantes en esos 4 años, todos votaron por el Partido Nacional y 100.000 más se pasaron al Partido Nacional. No, hombre, ¿de qué seriedad estamos hablando? Y eso lo permiten los grupos de poder fácticos y los grupos de poder legales en nuestro país. Entonces llegó el momento primero para agradecerle la premisa que usted asume de que está en una empresa seria. Una empresa que pasa en permanente autocrítica. Y yo como empleado de Televicentro paso en permanente autocrítica. Lo del 2017 yo lo he hablado con los ejecutivos y propietarios de la empresa.
lo hablé con don Rafael Ferrari muchas veces, muchas veces. Y cuando les digo muchas veces, es que muchas veces por la oportunidad que yo tuve de hablar permanentemente con el señor Ferrari, presidente eterno de Televicentro. Lo hago con su sobrino, que ahora es el presidente, igual con la regularidad y la confianza y el respeto que lo hacía con el señor Ferrari. Que nos hicimos muchas autocríticas como empresa y yo como periodista, sabiendo que lo que debe guardar un profesional de la comunicación es respeto y objetividad. En esencia, eso es el periodista. Hicimos una autocrítica de 2017. Llegamos a la conclusión en esa autocrítica que teníamos que hacer ajustes. Y a partir de lo que ha circulado con esta primaria, yo he preguntado igual, porque soy autocrítico. Y la empresa me ha respondido que la casa encuestadora de la Boca de Urnas trabaja con Televicentro desde hace 2 años porque se encarga de hacer encuestas sobre nuestras audiencias para autocriticarnos si andamos bien, si andamos mal, si andamos regular. A partir de esas encuestas hacemos ajustes en nuestras programaciones. Encuestas sectorizadas, por sector, por edad, por género. Entonces la encuesta que nos hace este trabajo de la Boca de Urna trabaja con nosotros desde hace 3 años. La persona que afirman está ligada con David Matamoros, ya le cuento, la que dicen que es la dueña de esta empresa. Es la esposa del señor que nos hizo la encuesta. Su esposa es una profesional que ha trabajado en el Banco Centroamericano, que ha trabajado en otras instancias serias, que es abogada y que trabaja en un bufete de David Matamoros, de Denis Matamoros, creo que así se llama, Denis Matamoros. Y lo hablamos claro ayer. Inclusive fue consultada por nuestro principal ejecutivo para una empresa que se quería crear o que se creó, o una fundación relacionada siempre con la comunicación. Esa es justamente la empresa, lo que les estoy diciendo, que hizo nuestra encuesta Boca de Urna. La esposa de él trabaja en un bufete del hermano de David Matamoros. Esto más, inclusive la empresa nuestra no preguntó quién es tu esposa. Se le hizo unas preguntas porque aplicó para un trabajo en una instancia, les digo, en la que participa Televicentro afín a la comunicación. Pero hasta ahí nomás. Por lo tanto, la premisa suya, asumiendo que trabaja en una empresa seria, que contrató a otra empresa seria para hacer la encuesta Boca de Urna, asúmanlo como verdad, asúmanlo como verdad. Viene a una empresa seria y contratamos a una empresa seria basados en las experiencias que como empresa hemos tenido en las últimas encuestas. E hicimos los ajustes. Y yo lo digo que soy uno de los que aquí ha dicho y ha insistido en esos reajustes para que mantengamos ese liderazgo permanente. Entonces, mire esa Boca de Urna. Ganó o salió favorecido por el Partido Nacional, el señor Afura, salió favorecido la señora Xiomara Castro, y hemos tenido el cuidado de decir, son demasiados estrechos los resultados en el Partido Liberal para decir ganó fulano o ganó otra persona, ganó Yani o ganó el señor Luis Zelaya. Entonces, siéntase seguro, siéntase convencido que yo sé cómo se mueve la superestructura del país. Yo sé cómo se mueven los círculos de poder. Yo estoy con ustedes. Sé cómo manipulan para mantener sus intereses y para mantenernos en el statu quo. Y yo soy como ustedes, rebelde, que no me gusta nadar en aguas susas. No me gusta caminar en pupú.
por el país, por mi familia, por mis hijos, por mi madre, por mis amigos, por mi empresa. Quiero ser serio. Entonces, pierda cuidado en eso. Pierda cuidado en eso. Pierda cuidado en eso. Yo he llegado a la conclusión, después de lo que ayer consulté, que llenamos un vacío por la debilidad institucional. Y ese es el puntito que vamos a analizar. Si hubiese habido pero TREP honesto, TREP transparente, coherente con la nueva instancia electoral que tenemos y los nuevos representantes que tenemos, no hubiésemos estado supeditados a las encuestas a boca de urna. Pero el Estado provocó ese vacío con sus instituciones. Se ha planificado el caos. Entonces, estamos como estamos. Lo quería aclarar a partir de lo que usted asumió. Asumo, dice, que estoy en una empresa seria que contrató otra empresa seria para hacer esa encuesta a boca de urnas. Se lo aseguro, a esta altura estoy convencido, después de ver los resultados que nos reflejó esa encuesta, lo que estamos viendo en este momento. Resultados estrechos en el Partido Liberal y de repente más holgados, con diferencias bien acentuadas en los otros partidos políticos. Nelson, así como yo me he abierto hoy, Sí, muchas gracias. sé que usted se abre, no tengo que decírselo porque sé que es muy sincero cuando dice las cosas. Y así vamos a desarrollar el programa. Queremos de Luis León ahora que nos dé su opinión del por qué estamos como estamos, aunque ya lo había dicho Rixi, que no esperáramos resultados al siguiente día, que para eso la ley les concedía 30 días para dar los resultados oficiales, que en una elección 30 días Incertidumbre pueden llevarnos absoluta. con la incertidumbre al caos. Absoluta, así es. Absoluto al caos. Por favor, Luis León, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, buenos días nuevamente. Yo creo que al final lo que hemos visto es la realidad del país. Institucionalidad que no es fuerte, institucionalidad que no tiene reglas claras, un sistema de administración pública que no termina de coordinar una visión clara de país, sino que se supedita a ciertas decisiones específicas. Y yo quiero empezar por aquí, Renato. Cuando se decidió en el Congreso Nacional entregar la administración de las elecciones a 3 partidos políticos que querían ser gobierno, esto debía esperarse. Entonces, empecemos por ahí, y este es un comentario que he hecho permanentemente y que se lo he hecho incluso a los mismos consejeros. De aquí el que creyera que no iba a haber conflicto político y que no iban a haber intereses políticos dentro del Consejo y que el Consejo iba a funcionar como una iglesia en domingo a las 9 de la mañana, eso no iba a pasar. Y aquí entonces nosotros tenemos que entender que Honduras tiene una gran falencia democrática. Primero porque Honduras es el único país del mundo donde las elecciones las ejecutaban los partidos políticos. Ahora las administran también. Y aparte de administrarlas, ahora las van a certificar también. Entonces al final tienes juez, parte y ejecutor. Y ese problema entonces no permite que la institucionalidad electoral permita consolidarse. Entonces yo creo que el primer problema que tenemos acá es que como sociedad, como hondureños, hemos permitido que quien quiere ser gobierno decida cómo ser o cómo no ser gobierno. Y ese es un gran problema. Segundo, yo creo que lo que pasó el domingo es el reflejo de los intereses políticos que no terminan de acordarse. Digamos, aquí hay que ser objetivos y honestos. Cada partido político tiene una agenda y tiene un interés particular. Y en un concepto democrático real hay 3 ejes importantes. Un eje de sistema de partidos políticos, un eje de un sistema democrático electoral y un eje de la ejecución del poder y las instituciones del Estado. Todas funcionan paralelamente con requisitos diferentes. Los partidos tienen que tener una agenda electoral que los lleve al poder, pero tienen acciones puntuales. Por ejemplo, un partido político debe ser un espacio de apertura e incidencia social, pero también debe ser un espacio de incidencia política para cuando no es gobierno. Analizar las necesidades del país, incidir en el gobierno para que el gobierno tome decisiones. Y cuando es gobierno, despojarse su bandera de partido y convertirse en Estado. El sistema democrático tiene una característica fundamental y es que debe ser independiente. Y aquí la independencia no existe. Y la ejecución del poder, por ende, se arrastra en falencia porque tenemos los 2 primeros ejes malos. ¿Qué es lo que ha pasado entonces en estas elecciones? La realidad de no tener un sistema estructurado. Y aquí lo dijimos, Renato, y lo hemos dicho en muchos lugares.
el no tener reglas claras. Y aquí las reglas claras las hemos conceptualizado como leyes. Es cierto, la ley y el marco normativo es fundamental. Aparte de, como dijo el doctor Ávila, hacemos leyes con intereses particulares y lastimosamente hacemos leyes para el proceso electoral que viene. No estamos construyendo solidez democrática. Tampoco tenemos un análisis de cómo manejar el sistema político. Entonces, cuando los partidos políticos, cuando la institucionalidad lo que busca es mantener una cuota de poder o un status quo, lo menos que interesa es la voluntad y la necesidad ciudadana. ¿Qué pasó el domingo? Yo quiero empezar resaltando algo. Contra todos los pronósticos, contra todos los estudios, por ejemplo, hay un estudio muy contundente del equipo de reflexión e investigación de la Compañía de Jesús, del ERIC, que dice que entre el 70 y el 75% de la población no cree en los políticos, en los partidos políticos. Y contra todos esos pronósticos la gente salió a votar. ¿Por qué? Porque todos los conflictos que hemos venido arrastrando desde 2009, que son de políticos, entre políticos, por políticos, la única forma de solucionarlo era este proceso electoral y el que sigue. Y la gente lo entendió. Y la gente no salió a votar, Renato, porque creía en el Consejo o porque creía en los partidos. La gente salió a votar porque cree que el país necesita un cambio. Y yo creo que lo primero que debemos analizar de este proceso es que la gente se expresó, para bien o para mal. Pero la gente se expresó y salió masivamente, lo que si lo extrapolamos a las generales, significa que en generales puede que haya una votación más alta que en 2017. Ahora, el conflicto político no nos va a permitir avanzar, y aquí yo quiero ser muy honesto. Nosotros hemos apoyado el Consejo Nacional Electoral y hemos creído en la voluntad de los consejeros, porque fuera de cualquier cosa, sí han mostrado un interés de sacar un proceso, si no, no hubiéramos tenido elecciones. Y triste sería que hoy estuviéramos aquí hablando de las elecciones que debieron haber habido el domingo y no hubieron. Entonces creo que al final el proceso salió, tienen un interés de sacar el proceso, pero el amarre político ahí está. Entonces yo creo que mientras el interés político no salga de las instituciones, mientras no se entienda que es la ciudadanía la que debe escoger a los candidatos y que la ciudadanía tiene una necesidad que la clase política no ha podido solventar, y aún sabiendo, porque, y ahí diciendo un poco con el doctor, porque yo creo que sí saben cuál es el problema de Honduras, sí lo conocen y se aprovechan más bien de la necesidad para mantener una cuota de poder y un juego político que no está beneficiando ni al país ni a la democracia. Entonces yo creo que al final del camino, lo que ha pasado el domingo era la crónica de una muerte anunciada. Nosotros sabíamos desde aquel momento, Renato, cuando se supo que no había TREP, que también lo discutimos, que el TREP no era la gran garantía, pero nos ayudaba de alguna manera a calmar los ánimos de los candidatos y de la ciudadanía, porque es cierto, los políticos están ávidos de conocer si ganaron o no. Y bueno, y si fue honesto, ¿no? Pero en el otro caso es la ciudadanía también quiere saber si por quien votaron ganó. Entonces es justo para la sociedad que haya información. Y cuando dijimos no va a haber TREP, la gran increpancia que hicimos todos es ¿cómo va a ser entonces? Resulta que hoy han pasado días y no sabemos todavía cómo va a ser. Entonces, esa incertidumbre que la ha venido a mitigar de cierta manera las encuestas, y aquí yo quiero reconocer que la encuesta de ustedes es muy similar a los resultados de todas las demás encuestas. O sea, yo no he visto una encuesta que disienta de estos resultados. Cambian los porcentajes, pero el espíritu se mantiene. Pero los tres ganadores están ahí en todas las encuestas. Y Televicentro tiene cuidado con el ganador del Partido Liberal. Sí. En esa encuesta. Televicentro tiene cuidado. Televicentro no dice oficialmente que Yanni o que Luis Zelaya, cualquiera de los dos, son ganadores. Porque fue demasiado estrecho la ventaja de Yanni Rosenthal sobre Luis Zelaya. Por eso ahí no nos atrevemos a decir este es el ganador. Mejor esperemos el conteo oficial. Esa es la posición de Televicentro. Pero usted tenía razón. Estas encuestas, que todas tienen el mismo sentido, han logrado calmar la ansiedad de por lo menos los que tenían esa certeza de ganar. Ahora, el problema es que están llenando un vacío que no deben llenar. El problema es que cuando nosotros evolucionamos de un conteo análogo, por decirlo de esta manera, a saltar a un sistema de transmisión que tampoco fue que funcionó perfectamente, el proceso debía evolucionar a algo más profundo y más fuerte. Entonces, al final del camino lo que tenemos es un retroceso que no es un retroceso significativo, pero que impacta. Porque no es que somos el gran país tecnológico y que ha logrado avanzar científicamente. Pero la preocupación entonces es
si la democracia del país y los procesos electorales realmente están dando el resultado que el pueblo hondureño busca. Y esa es la gran preocupación. Correcto. Entonces, con lo del TREP, y aquí terminamos este segmento. Un TREP manejado por una compañía integrada por personas honestas tiene que dar buenos resultados. Lo malo no es la transmisión de resultados electorales preliminares, pero si yo como Consejo Nacional Electoral contrato una empresa para que me manipula el TREP me va a dar resultados manipulados. Pero si yo soy nuevo Consejo Nacional Electoral y busco una empresa seria, con gente seria, para que me maneje el TREP tiene que darme resultados correctos y transparentes para reflejarme una tendencia. Lo que pasa también es que el TREP, aún con gente honesta y que transmite resultados que le entregan, en Honduras el proceso de fraude se hace desde antes. Pero ya de ese es la el problema, transición. ya ese es el problema de los partidos y los pero representantes en la así mesa. es. Entonces lo que va a transmitir también es eso. Entonces lo que tenemos que corregir es todo el proceso, desde una verdadera ley que responda a los intereses de la nación, no a los intereses de esos partidos. Ya que usted utilizó una palabra que es clásica, diríamos, dentro de Gabriel García Márquez, ¿no? La historia de un proceso anunciado, ¿verdad? O sea, se anunciaba un caos y tenemos caos. Yo coincido con usted que de una u otra forma, más bien esta encuesta, pero yo utilizo el subjuntivo, habría ganado, no que ha ganado. Sí, porque así exactamente, es, correcto. pero allí así cuando es. uno utiliza Ganó, usted está induciendo. Entonces yo por eso diría, habrían presentadose tales resultados. Entonces, parafraseando a eso, yo le diría, es que estamos en un momento, y eso es importante que lo entendamos, que es relativamente coherente con lo que yo hablaba de la debacle, del caos, de la caída, de la decadencia en la que estamos viviendo en Honduras. Es en realidad, parafraseando entonces a Nietzsche, el ocaso de ídolos de barro. Porque en Honduras yo voy a rescatar la política. O sea, la política es una ciencia. La política es una ciencia. Así es, correcto. La política pasada siempre lo hemos dicho porque yo quiero que la juventud participe, porque el presente, no solamente el futuro, es de la juventud. El presente es de la juventud. Los politiqueros, porque esos no son políticos, les dicen el futuro es de los jóvenes, ¿no es cierto? No me disputen el poder en el presente, en el fondo eso es lo que existe. Entonces, digo, rescato la política como ciencia, rescato la política como una ciencia para transformar sociedades, no para hacerlas decadentes, como ocurre en Honduras. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido y han impuesto son antipolíticos, son lo contrario de la política, corruptos, o sea, violentan la ética, ¿verdad? Segundo, impunes, inmunes, o sea, violentan la justicia, hacen leyes injustas. Vea, se supone que la justicia está basada en un marco jurídico, ¿no es cierto? Pero el marco jurídico en Honduras es completamente injusto, muchos de ellos antiéticos, muchos de ellos violentando la soberanía, como la ley de las sedes. Es una violación flagrante de la soberanía y los militares calladitos, ¿verdad? Que dicen que tienen que respetar la soberanía y todo lo demás. Bueno, ahí vamos a aplicar y vamos a enviar un tercer. Yo ya llevo cerca de 6 escritos ante la Fiscalía considerando traidores a la patria a los últimos jefes del Estado Mayor Conjunto, y me hace falta la de este señor que salió también en una reunión pública con Juan Orlando apoyando políticamente. Con eso violenta la Constitución de la República. Aunque Juan Orlando le pida que esté a su lado, porque estamos en esa perspectiva, el tipo debe tener la suficiente inteligencia. Y ahí lo que yo digo, ponen a personas débiles de carácter, débiles al mismo tiempo, diría, de conocimiento. Y cuando yo refería, cuando usted dijo que disentíamos, cuando yo hablo de ignorancia, no es que ignoren la realidad, me refiero a su capacidad ejecutiva, si están en el Ejecutivo para ello, o en el Legislativo también para legislar. Estoy de acuerdo. Y por eso tenemos una sociedad de esta naturaleza. Honduras pasó a ser ya mucho más decadente, más pobre, o sea, ahora, ¿cuál es la imagen de un hondureño cuando va a un aeropuerto al exterior? Este vive allá en un narcoestado. Este vive allá en Lo un voltean país a ver 2 veces a uno. Sí. Ahora ¿Y ya qué anda haciendo usted aquí? Así es, le revisan el pasaporte 2 o 3 veces, Sí, ¿verdad? cierto. Y de repente lo pasan a uno
por allá. Dicen que al una- azar lo van a revisar, pero ¿Perdón? lo pasan. Sí, 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 no hay tal azar, solamente hondureño, no, sí, pásenlo para allá, lamentablemente, y en eso nos están induciendo. Entonces, cuando yo hablo del ocaso de estos líderes de barro, y yo parafraseo, reitero a Nietzsche en eso, el ocaso de los ídolos, estos ídolos de barro son aquellos que ellos los han puesto de presidentes, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de ministros, de gerentes de la ENE, para que les regalen contratos de generación de energía en donde no arriesgan nada, en donde hay fideicomisos en la banca que los puede ejecutar el Estado, pero los trasladan para tenerlos bajo su control y que les apoyen su gobierno. Me disculpa y gracias a Televicentro que me permite decir todo esto, pero esto es parte de la verdad. Y los jóvenes, ¿por qué inclusive se volcaron a esta oportunidad? Mire, Renato, yo terminé de visitar durante todo el día en Cerro Grande. Y en Cerro Grande había una fila interminable. Y yo calculé que no menos del 80% eran jóvenes de menos de 23 años los que estaban ahí. Y fíjense que me consideré algo así como Brad Pitt, porque infinidad de jóvenes me pedían que nos tomáramos una fotografía. Por eso es que, ¿qué es lo que digo? Porque ellos están confiando en la gente que en realidad les dice o se aproxima a la verdad. Yo no les digo la verdad, pretendo aproximarme a ella, tratando de ser lo más coherente. Porque si algo debo yo hacer, exactamente agradecer, y por eso yo creo firmemente en la educación pública. Usted y yo fuimos formados, no sé, el amigo Luis, en la educación educación pública. pública. Yo fui estudiante de la Escuela Lempira, 6 años, estudiante del Instituto Central, 6 años, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que me permitió también estudiar 2 carreras universitarias en la universidad. Y después continué en formaciones de esa naturaleza hasta nivel de postdoctorado en universidades públicas de Europa. Ahora, ¿qué significa esto? Que yo debo decir y aproximarme a decir la verdad. Y vivimos en esa sociedad porque, como decía Morazán, y por algo Morazán confió en esa juventud, ¿verdad? Cuando la exhorta a no dejarla abandonada, utiliza esas palabras, ¿verdad? Anarquizada. Estamos más anarquizados, le aclaro, que en el siglo XIX, cuando a Morazán le tocó ofrendar su vida. Me toca resumir para ir a la pausa comercial. Entonces, fuimos a un proceso electoral primario Viciado. donde pudimos tener una nueva ley electoral con figuras profundas para ir reoxigenando u oxigenando esta democracia, como balotaje y otras figuras para democratizar más el país. Y hubo tiempo para hacer esa nueva ley electoral y no la hicieron por intereses partidarios. No, pero la ley se hizo, Renato. Bueno, pero la no está aprobaron, vigente. Sí, Correcto, la a ley eso se me trabajó. refiero. Mire, creamos el Tribunal de Justicia Electoral y no le hicimos una ley procesal electoral por medio de la cual se rigieran esos 3 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Y que tuvimos tiempo para hacerlo y crear certidumbre en las elecciones primarias. Y debo decirlo, abogada Rixi, pese a la pandemia, hubo tiempo para ir planificando un conteo rápido o una transmisión de resultados electorales preliminares. Ustedes argumentan, no nos dieron presupuesto sino hasta diciembre, pero se pudo planificar para contratar una buena empresa que manejara correcta, decente y honestamente el TREP y evitar este vacío que tenemos hoy. Pero nada de esto se hizo. Venimos los medios, llenamos un vacío que bien lo ha dicho Luis León. Ese no es papel de los medios para determinar quién va arriba o quién va abajo. Eso es como un complemento por mientras salen los resultados oficiales. Pero la lección que queda, abogada Rixi, la lección que queda es que si es necesario tener esa proyección oficial honesta, Al más corto plazo posible. al más corto plazo, sin Honesta, manipulación. Honesta. El TREP no es malo, pero si cuando hay alguien que contrata una empresa para manejar el TREP con objetivos malos, entonces el TREP nos da resultados malos. Pero se supone que usted es una mujer honesta, que Ana Paola Hall es una mujer honesta, que Kelvin Aguirre es un joven profesional
que no va a ir a arruinar su imagen ahí y que por lo tanto tenían con la capacidad y el conocimiento que tienen ustedes, porque tienen educación superior, contratar a la mejor empresa para que no les manipulara el TREP, que les quede de elección para las elecciones de noviembre. No sé si coinciden. Sí, yo diría, Renato, que hay 3, 4 retos que hay que solventar inmediatamente, pero cuando hablo de inmediato es que debieron empezar ayer. Primer reto, sistema de transmisión para generales. Tanto la ley vigente como la general habla de un sistema de transmisión. O sea que si no se consigue un sistema de transmisión para generales, desde ya estamos vaticinando un problema. Segundo, el censo electoral, la base registral del registro. O sea, se nos prometió al 14 de marzo 2.5 millones de hondureños bien enrolados y con identidad, y eso no pasó. Así es. Y ese problema hay que solventarlo. Si seguimos arrastrando ese problema, porque para generales no son 2.5, son casi 5 millones de hondureños. Y no sabemos cuántos tuvieron y tendrán problemas. Esto hay que solventarlo ya. Y esto ya no es una responsabilidad solo del registro. El Consejo debe sentarse técnicamente a arreglar esto. Entonces, TREP o otro sistema, y yo sí creo, en el primero, perdón que se me escapó, que ya no deberíamos de estar pensando en contratar empresas. Son 200 millones cada 4 años. ¿Por qué no crear institucionalidad, un sistema propio? Un sistema de alta calidad, con técnicos, con computadoras, con software, con todo lo necesario para que la institucionalidad haga su conteo, hagamos la inversión de una sola vez. Hay organizaciones, mire, la OEA regala el software, o sea, hay mucha gente que puede ayudar a tener algo. De ahí hablamos de la identidad. Y otro problema es la planificación del proceso. Los consejeros hicieron un esfuerzo en los últimos días de tratar de coordinar. Y a mí me consta porque, bueno, Kelvin estaba enfermo, pero Ana Paola y Rixi estuvieron casi 24 horas trabajando para tratar de coordinar la distribución del material. Pero eso había que coordinarlo con más tiempo. ¿Qué significa? Que independientemente quién gane, y se tarden 30 días en dar resultados, independientemente qué conflictos se den, ya se sabe que hay 14 partidos que llevan 128 diputados, que llevan 14 candidatos a la presidencia y que llevan 298 alcaldes. Ya hay que hacer el proceso de planificación de la distribución, de contratación de las empresas para imprimir, ya sea armar las maletas electorales y todos los cuadernillos. ¿Por qué razón? Porque esto debe estar listo, yo creo que cuando en mayo se haga la convocatoria generales, esto debe estar listo en junio, julio por tarde. Para adelante lo que deben estar haciendo es ajustando el proceso. Si no se planifican esas 3 cosas, y hay una adicional que creo que es importante, que la cooperación internacional se involucre aún más en el proceso. No para dar legitimidad a un proceso, sino para presionar que el proceso sea bueno. Aquí hay organizaciones muy buenas con especialidad, AIFES, por ejemplo, especialidad en conteo y transmisión de datos. Aquí tiene la Unión Europea, que tiene una gran capacidad en observación y en recomendación electoral. Es decir, que realmente la comunidad internacional trate de despreocuparse un poco del conflicto político y poner la vista en el país. Y este es el problema. Mucha organización se está cuidando porque lastimosamente se está manejando políticamente algo que es técnico. Entonces mucha organización se está cuidando de no quemarse. Pero en el tratar de no quemarse, está dejando que el proceso se vaya, pudiendo hacer recomendaciones. Entonces yo creo que aquí es responsabilidad de todos. Aquí tanta responsabilidad tiene el Consejo como tienen los partidos políticos, que esa es otra cosa, Renato. Nadie quiere darle la responsabilidad que tuvieron a los partidos en este proceso. Los partidos no capacitaron a su gente y los partidos dijeron, no, es que no estaban las capacitaciones. Nosotros como Instituto Holandés financiamos los procesos de producción de audio y video de las capacitaciones de miembros de mesa y de custodios. ¿Que se subieron tarde? Sí. Pero, entonces, ¿por qué no trabajaron bajo el marco de lo que pasó en 2013? Pero nosotros tuvimos muchos observadores, tuvimos 610 observadores a nivel nacional, en asociación con UNITEC, UTH y la plataforma Jóvenes Espacio. Y en la retroalimentación que recibíamos de los jóvenes, hubieron mesas electorales que a la hora de contar los votos no sabían cómo contarlos, no sabían cómo llenar el acta. Decían, espérense, y iban a otra mesa a preguntar si sabían cómo era. Hubieron mesas que no se abrían a las 10 de la mañana porque no había quórum de los partidos políticos para abrir la mesa. Otras que las maletas no llegaban a las 9 de la mañana, otras que las maletas llegaron abiertas. Tuvimos incidentes que cuando se cerró el acta y cuando se cerró la maleta, no sabían a quién entregárselo.
Le decían a los militares, a ustedes le entregamos, no, a nosotros no nos tienen que entregar eso. A las 2 de la mañana me estaban llamando a mí, ¿a quién se lo pueden entregar? Entonces, creo que la coordinación es fundamental. Y aquí los partidos políticos, es cierto, tienen un interés político. Pero si no se fajan al lado del Consejo en un proceso, de ahí vamos a tener un conflicto en diciembre, diciendo de que el Consejo, y la verdad es que es responsabilidad de todos. Muy bien, entonces vamos a ir a la pausa comercial. Continúa la incertidumbre. Entiendo que ayer iban a empezar a abrir las maletas y escanear, pero llegó Fernando y les dijo, por favor, Fernando Anduray, no abran eso si no están bien organizados aquí dentro de las bodegas del Infop para comenzar el escaneo. Entonces, Y eso es correcto. dejaron de abrir, tiene que estar organizado antes. ya no abrieron entonces las maletas electorales. Entiendo que no sé si las abrieron en la madrugada o las van a comenzar a abrir ahora. Perdón, y tienen que abrirla en presencia. En presencia, de todos los representantes eso está del decidido partido. ya, Nelson. Le adelanto. En le presencia adelanto. de las comisiones electorales de los partidos. Bueno, le adelanto. Yo exijo en este momento a la Comisión Nacional Electoral que revise el caso en Cortés. Le adelanto, en Cortés. Nosotros ganamos infinidad de urnas y los que perdieron no firmaron y las metieron en las actas sin haber firmado, perdón, en las maletas. Una vez que las meten en las maletas y selladas, usted no las puede abrir. Para trasladar el problema acá, nosotros hemos solicitado que envíe un delegado y termino. He sido informado por nuestra gente también de Cortés que, pregúnteme usted por qué razones la mayoría de los diputados mejor votados fueron los del movimiento nuestro, los del 5 de julio. Y hay problemas serios en este momento para que firmen las actas. Y eso es gente de nuestro partido. Yo entonces pido, y no le pido a la gente del partido, porque en el fondo son las autoridades de partido que dirigen ese proceso, pero hay Comisión Nacional Electoral Partidaria que es responsable de resolver eso. Y Correcto. si no lo resuelve, el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional. Entonces, tú concluyes que aquí hay corresponsabilidad De todos. de las instituciones del Estado como el Congreso Nacional, de los partidos políticos, hay corresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral, del Registro Nacional de las Personas. Miren, sin robarle mucho tiempo, en un minuto. Se aprobó la ley especial para que votáramos con el censo provisional. En diciembre, el Consejo Nacional Electoral devuelve el censo al registro. Usted tuvo el registro Claro. sobre esto acá. ¿Qué dijo el registro? Lo vamos a solventar llamando. Ese hito debía aprovecharse para reconocer de que no se iba a lograr depurar el censo. Exacto. ¿Qué debía haber hecho el Congreso Nacional? ¿Registro lo van a lograr? No. Deroguemos ese artículo. Votemos con el censo 2017, aunque es permanente, y lo que han enrolado, crucémoslo para sacar muertos. Pero no, dejaron el problema. Mire, a dicha que la ley provisionó que votáramos con las dos identidades, suponga que hubieran dicho solo con la identidad nueva, nadie vota el domingo. Entonces yo creo que el Congreso también hizo lo que creyó que debía hacer, se lavó las manos y no volvió a estar presente, no le volvió a importar, no le volvió a discutir, el registro va a cumplir, pero de ahí llega enero, sigue el problema, llega febrero, sigue el problema y el Congreso no resuelve. Les pregunto, ¿no es responsabilidad del Congreso? ¡Claro! Entonces todos tienen responsabilidad. Nadie quiso asumir el rol que le correspondía. No puedo asegurar porque lo planificaron para que el proceso fallara y si salía, que saliera bien y que saliera como saliera. No puedo decir que así fue. Pero lo que sí puedo decir es que sabían lo que pasaba y nadie accionó. Y el Consejo Nacional Electoral, díganme si no es cierto que en las últimas semanas la imagen que reflejó el Consejo era de consejeros defendiendo intereses partidarios. Así es. Esa fue la imagen que nos reflejó el Consejo Pero es Nacional que esa ha sido la Electoral. esencia. Esa fue la imagen, pero la esencia Entonces, es que decía- responden a intereses decía de partido. Julieta Castellanos. Perdón, no de intereses de partido, de intereses de quienes manejan los partidos, que es diferente. Entonces, ese A es otro veces no punto. representan ni a los partidos. Eso es otro punto, porque decía Julieta Castellanos ayer en un reportaje que hicimos nosotros en Telenoticias Estelar, que hay que comenzar, dice, despolitizando las instituciones electorales. Despartidizando. Usted dice Sí, despartidizando. sí, porque despolitizar Ahora, Nelson, significa eliminarle el fenómeno político, es ok, despartidizando. ¿cómo despartidizamos el Consejo Nacional Electoral? Me pregunto. ¿Se puede despartidizar un Consejo Nacional Electoral? Después de la pausa,
escucho la respuesta de Nelson, que también una parte de este programa es para hablar, así estrictamente lo digo, del fenómeno Nelson Ávila y conocer más a fondo a Nelson Ávila. A Nelson Ávila. Un hombre de izquierdas. Un hombre de izquierdas. Pero no es un dogmático de izquierdas. Es un hombre evolucionado de izquierdas. Por lo menos esa es mi percepción. Sí. Y eso le dije a mi hijo cuando me preguntó, papá, fíjate que quiero votar por Nelson Ávila. Que me lo dijo mi primogénito y no se me olvida. ¿Qué te parece? Me dice. Hijo, para comenzar, tenés la libertad de votar por quien vos creas que vale la pena. Si le preguntás a tu padre sobre Nelson Ávila, te voy a decir así tajantemente. Es un hombre de izquierdas, que yo siempre lo he percibido así. No es un dogmático de izquierdas. Es un hombre que anhela la justicia social, reducir la inequidad, la desigualdad, para que todos tengamos posibilidades del éxito. Esa fue la respuesta que le dije a mi hijo. Fue funcionario internacional. Es un hombre con mucho conocimiento. Y soy admirador del Papa Francisco. O sea... Eso sí no se lo dije porque lo desconocía. Pues claro, o sea, yo le he dicho a usted que uno de los sí, me lo dijo la última vez. Me preguntó si había leído la última encíclica del Papa, sí, ¿verdad? Fratelli Tutti, pero antes es precisamente Laudato Si. Y me parece que esa perspectiva del Papa, en realidad, una, sobre el respeto al ecosistema como parte integrante al mismo tiempo del ser humano e indivisible, y que el ser humano no puede apropiarse de ella. ¿Por qué? Y eso es una ruptura, y me parece interesante en la visión del Papa Francisco, una ruptura, diríamos, con el antropocentrismo que tiene cada una de las religiones, o sea, en donde el ser humano es lo fundamental de la creación, diríamos, dentro de esta perspectiva. Me parece interesante. Y la segunda es el papel que tenemos que asumir cada uno de las personas en la construcción políticamente de nuestra sociedad. Me parece... Esto me recuerdo que me lo dijo Renato. Sí. Hablemos de las últimas encíclicas del Papa Francisco. Son bellas, me dice. Son lecciones para la humanidad. Y lo vamos a hacer, mi estimado Nelson Ávila, que está aquí porque fue ungido por los jóvenes. Fue ungido por los jóvenes. Y yo creo que en la democratización de Honduras tener un protagonismo mayor en función de socializar más sus ideas para que en los próximos procesos electorales la gente esté mejor instruida e informada por quienes debe votar. O en este proceso también, porque hay necesidad de construir la amplia alianza con movimientos sociales, con ciudadanos, con personas independientes, más allá de los partidos. Ir a la pausa comercial y continuar con el programa. Luis León, del Instituto Holandés para la Democracia, nos está hablando aquí con el conocimiento de un hombre que desde adentro observó el proceso electoral. ¿Cómo lo manejó el Consejo Nacional Electoral? El registro de las personas. O sea, que lo que nos está diciendo aquí es de alguien que sabe a fondo qué es lo que está diciendo y quiénes son corresponsables de las falencias que tuvo las elecciones del domingo y cómo corregir esas falencias para que no dañen el proceso electoral de noviembre del 2021. Y la presencia de este líder político, joven de corazón, ¿y de edad cuántos años? Bueno, casi 500. Pero es un hombre ya de 60 años. Oh, sí. Es un hombre a usted de más de 60 años. Muy fuertemente. No tengo problema en decirlo, 68. 68 años, 68 años. Vamos a la pausa, volvemos. Le recordamos el tema de este día, las lecciones de las primarias e internas y el pensamiento de Nelson Ávila y Luis León. Damos de inmediato lectura a sus mensajes a través de nuestras redes sociales. CMF comenta, orgullosa de haberle dado mi voto. Mariel García, orgullosamente mi voto fue para Nelson Ávila, dado que el más preparado de toda la fórmula presidencial. Asimismo, necesitamos que piensen bien al colocar los ministros y puestos administrativos, personas preparadas y con valores.
Marco Matamoro, que no existe educación electoral, votamos por los mismos y hasta corruptos, que las instituciones como el CNE aún no están preparadas, que no hay donde elegir, que el pueblo, aunque se equivoque, tiene vocación electoral y que no hay respeto constitucional a nuestro voto. Guillermo Galda puede ser nuestro futuro presidente y para ser ministro debe coordinar la alianza, no como líder, dice. Manuel Lamas, es una vergüenza el CNA, pero suponemos se refiere al CNE. Si esto nos espera para las generales, esperen disturbios, incendios, toma de carreteras, en fin, todo lo del 2017 y peor. En vez de mejorar, agilizar y transparentar las elecciones, hacen todo para poder crear un fraude. Gilberto Ríos, es preciso preguntarse a quién beneficia la ausencia de democracia en Honduras. La élite se siente muy cómoda con la actual situación. Libre debe estar de pie para lo que viene. Al impedir el desarrollo del proceso democrático se aumenta la descomposición social. Edgardo Mejía, es evidente que el retraso del RNP en entregar las identidades a los nuevos votantes tenía dedicatoria en contra de Nelson Ávila y Luis Zelaya. Adicionalmente, el haber permitido el listado de los omitidos en el censo por parte del CNE permitía a los muertos votar. Fraude, concluye. Y un último mensaje, un estadista como Nelson Ávila, al evaluar tendencias de votación, encontraría valores atípicos de votos, donde gana un candidato por encima de otros y la mayoría de votos proviene de los listados adicionales. Igual si la densidad de votos viola el principio de tendencia central. Leonardo Monjarres. De inmediato, licenciado, nos comenta, las elecciones ya las sabemos. Siempre hay vicios del pasado y contamos votos a pie. Nelson Ávila, que se una a la alianza de los honestos. Se ocupa las mejores mentes y mejores hondureños para sacar a quienes nos gobiernan. Salvador, Luis y Nelson, Mira, juntos. Nelson Ávila, hace algunos minutos aquí comentábamos y él ya lo anticipaba al principio. Nelson tiene el siguiente criterio. Que la gente que controla al país, que los superpoderes del país, ya tenían planificado este escenario, dice Nelson. Así es. De que Xiomara Castro fuera la candidata de líder, de que Yanni Rosenthal Hidalgo fuera el candidato del Partido Liberal y que Narri Afura fuera el candidato del Partido Nacional. Así es. ¿Lo escuchan? Nelson me dice, Luis, los superpoderes ya tenían planificado que esos tres fueran los candidatos. Nelson, explíqueme, susténteme, así, brevemente, con la sencillez, porque usted es un pedagogo también, para que la gente le comprenda por qué piensa así. ¿Por qué piensa así? Siempre ha sido así. En Ok, los últimos me lo va a años. decir por qué piensa así. Porque los que los grupos superpoderes de Honduras querían que los tres que se están perfilando como ganadores sean los competidores fuertes en las elecciones de noviembre. ¿Por qué y en qué sustenta Nelson esa opinión después de la pausa comercial? Muy bien. Es interesante conocer, ¿verdad?, por qué Nelson piensa así. Que desarrolle la idea. Que desarrolle la idea. ¿Por qué cree Nelson Lanza que con anticipación... Gracias por confundir mi Ávila. apellido con un buen amigo. Nelson Ávila. Yo lanzo de una u otra forma a veces ideas. Ya conoce a Nelson Lanza, Sí, ¿verdad? claro, pero le digo yo, nuestro gracias. querido compañero, Sí, yo lo sé. periodista, Sí. gordito le Pero decimos, le digo, sí. que se ha comprometido a bajar de peso este año. Yo también me voy a comprometer. Nelson Ávila, ¿por qué cree que los superpoderes del Estado de Honduras, esa superestructura, ya tenía este escenario planificado? Nasri, Yanni y Xiomara. Por dos razones fundamentales. Porque los grupos de poder en Honduras no son ilustrados. Y como no son ilustrados, entonces planifican la decadencia de la nación, haciendo sociedades cada vez más ignorantes, por eso no invierten en educación de calidad, transformadora, desarrollan una educación para la creación de serviles, como si esto fuese una monarquía y no de ciudadanos, porque esto es una república, y les interesa eso. Y hay una reproducción entonces de visiones caudillescas para imponer la voluntad de un individuo por encima de la sociedad. Primer punto, o sea, no son ilustrados desde esa perspectiva. El segundo punto, no tienen visión de nación. No tienen compromiso con la nación, tienen compromiso con sus intereses personales, pero no
con el interés de la nación. Y el tercer punto es que muchos de ellos son parásitos del presupuesto de la nación. Las sociedades que se han desarrollado han sido por grupos de poder ilustrados. Óigame, Benjamin Franklin, entre ellos fue el de los que redactó el Acta de Independencia de los Estados Unidos, ¿no es cierto? La Revolución Francesa se hizo con gente ilustrada. Y le recuerdo yo a usted que Robespierre, exactamente 18 horas antes de que lo asesinaran, dijo una frase lapidaria y cometió un error. Y dijo, les recuerdo, él era parte de la izquierda de la revolución, ¿no es cierto?, de los jacobinos. Y estaba en la otra parte de la derecha de la revolución, los girondinos, ¿verdad? Y dice, corruptos, vea, del lado jacobino, dice, o sea, de su lado, y corruptos del lado girondino se han unido en santa alianza para destruir la revolución. Eso fue en 1794, apenas habían transcurrido 5 años de la revolución. Y comete un error lapidario y dice, mañana daré los nombres. Ese mañana, No llegó. ellos saben lo que ocurrió, un atentado y unas horas después en la guillotina. Así termina la revolución. Así termina la revolución cuando los corruptos y los que no son ilustrados se unen, no en santa, ¿verdad? Él dijo eso, santa alianza. Yo diría más bien diabólica alianza. Macabra alianza. Macabra alianza para destruir la nación. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces se unen para poner a sus estructuras que ellos saben que tienen ciertas debilidades. Algunos tienen debilidades éticas, vayan pensándolo por favor. Hay algunos que tienen juicios pendientes, ¿no es cierto? Dejémonos de cosas. Y estos son arreglos, y me refiero no solamente a candidatura presidencial, me refiero también a diputaciones. Algunos que tienen que demostrar que hicieron con un montón de dinero nuestro, ¿no? Hay algunos que se dice que recibieron 100 millones de lempiras en la anterior, y que yo sepa, no hay rendición de cuentas. Pero legalmente están inocentes, legalmente, por una base de negociación partidaria, no política, porque la política no tiene nada que ver con eso. Reitero, la política es ética, entonces usted no puede decir política, son negociaciones partidarias, de interés partidario. Las sociedades, cuando yo digo que se han desarrollado es porque tienen grupos de poder ilustrados, piensan en la nación. Por algo, los Estados Unidos en 100 y pico de años llegó a ser un imperio. En 1904 Estados Unidos comenzó a ser imperio y le quitó el poderío de imperio a Inglaterra. En 1904, porque todo eso se mide en términos económicos. Y la mercancía fundamental en ese momento era una mercancía de energía, que era la producción de carbón, y Estados Unidos comenzó a producir mucho más carbón a nivel mundial que Inglaterra. Estamos hablando de la revolución tecnológica. Pero estos grupos de poder en Honduras no son estos grupos de poder son vivos Honduras, porque son vivos entre comillas, porque el Así interés es hacer dinero, Así es. rentabilizar todas las cosas. Así es. Y no crear un Estado con menos desigualdad. Así es. Y menos inequidad. Así es. Pero entonces están creando las condiciones. Vea, después van a llorar cuando haya una revolución. Vea, es que hay pueblos como el hondureño, parece que tiene una especie de actitud de aguante, de tolerancia. Y de, yo no sé si de tolerancia completa, ¿verdad? Pero ya hay momentos en donde los pueblos se cansan. Sí. Y yo le garantizo, se está creando una juventud, como lo que me demostró en este proceso, que está luchando en realidad por oportunidades. Y este cambio, como dijo Morazán, va a ser hecho esencialmente por la juventud ilustrada también. Y yo por eso agradezco a todo ese grupo de universitarios. Hay un grupo de universitarios que se mantuvo, diríamos, como no indiferente, sino observando. Y al último tiempo, los últimos minutos, yo le puedo dar la página de los estudiantes. Vean, UNAE Estudiantes HN, y verán ustedes, ahí hay casi 200,000 estudiantes universitarios jóvenes, y menos jóvenes también, pero con igual acción. Entonces, la primera causa en realidad es que los grupos de poder en nuestra nación no piensan en nuestra nación. 2, no son ilustrados. 3,
piensan solamente en su interés, el interés de la nación no existe, y 4 son parásitos del Pero presupuesto de la yo nación. diría que esa expresión no son ilustrados es relativa. Porque son los que tienen la oportunidad de educarse. Y muchos de educarse en las mejores universidades. Óigame, ¿y quiénes? Ahora, pero no tienen tanto compromiso con su nación. Óigame, podría ser. la mayoría de ellos tienen infinidad de recursos, pero no llegaron más que a un nivel básico universitario, la mayoría. Nelson. Yo lo digo en términos del conocimiento, vea, y lo digo en términos, y yo sugiero a algunos que nos están viendo, sobre todo estudiantes universitarios, lean un libro que se llama La Gran Moral. Fue escrito por Aristóteles y se refiere al conocimiento. Y dice, conocimiento no es sumatoria, ojo, de formación. Conocimiento es utilizar esa formación para el bien común. ¿Me explico? Desde esa perspectiva no son ilustrados, porque no piensan en el bien común, piensan Muy en bien, ello. ahora Esa es una entiendo. perspectiva Ahora que entiendo. debemos entenderla. Ahora ¿Y eso entiendo. cuándo fue escrito? 300 años antes de Nelson, Cristo. pero usted me involucra Sí. en esta categoría cuando me dice todo estaba planificado Así para es. que estos fueran los ganadores. Usted Así es. me engloba a la derecha, a los liberales y a la izquierda. Me los Así mete es. en el mismo costal. Así es, claro. Porque cada uno tiene sus propias falencias. Unos tienen falencias con la ley y también con el conocimiento. Hay algunos que tienen como 5 falencias combinadas. Vayan pensándolo. ¿Me explico? Hay otros, y en consecuencia, en la forma en que lleguen a presidentes con esas falencias, es débil y van a hacer lo que ellos quieran. ¿Me explico? Pero yo diría, Renato, que Es un tema ético, pero al mismo tiempo es un tema, reitero, que está generando cada vez más una debacle en nuestra nación. Y yo coincido con lo que escribieron todos ellos. Vi entre ellos un señor Lamas, algo así, y otro que hace referencia hacia el escenario que debemos evitarlo, por favor, del 2017, los asesinatos que hubo. Hay un informe del sistema de las Naciones Unidas con una persona que se asesine por motivos partidarios, no políticos, por motivos partidarios, como ha ocurrido, ya es demasiado. Y asesinaron a 22 y todo está impune. ¿Cómo es que asesinan a las personas y se sabe quién es el responsable? ¿Quién fue el responsable? El que violentó la Constitución de la República. Ok, Nelson, a mí no me asombra Luis León que Nelson meta dentro de estos superpoderes a la derecha representada en el Partido Nacional, aunque dicen que ahora el Partido Nacional es un partido humanista cristiano. ¿Así? No me sorprende que meta a los liberales porque es un partido centenario también, ¿verdad? Que ha participado en las pocas cosas buenas que tenemos, porque tenemos que admitirlo, pero igual es parte de esta historia dolorosa de Honduras. Pero sí me asombra porque sé que es un hombre de izquierda, sí que pertenece a Libre, que también en un análisis amplio y objetivo, me dice, también involucre al Libre como parte de estos grupos que quieren controlar el país para su beneficio y no para el bien común. Es que en mi partido también hay gente, me disculpan la palabra, pero existe en castellano, mañosa. O sea, hay gente que tiene todas esas enfermedades también, de hacer fraudes al igual, de calumniar, de difamar, de utilizar el dinero de la función pública, en realidad, para sus propios intereses y todo lo demás. Ahí hay, como en el partido, o sea, que hay gente decente y hay gente de esa naturaleza en todos los partidos. En el Partido Nacional también hay gente decente, ¿eh? O sea, hay gente que no le gusta la inconstitucionalidad, hay gente que no le gusta la corrupción, hay nacionalistas que en realidad piensan en la construcción de un país diferente. Lástima que de una u otra forma su partido ha estado asociado también a elementos muy particulares de apoyo de dictaduras militares que nosotros como estudiantes universitarios las combatimos en la universidad. A propósito ¿verdad? de nacionalistas, por favor, escuchen lo que dijo ayer el expresidente Ricardo Maduro, que parte de la decepción de la gente en Honduras es por falta de liderazgos con credibilidad. Completamente Y por ahí de acuerdo. quería ir. Escuchemos. Siento que hay bastantes problemas y siento desánimo de parte de la población. Y no estoy hablando solo del Partido Nacional.
estoy hablando en general de la ciudadanía. Y eso me preocupa por el tema otra vez de que sin una democracia participativa y sin un liderazgo de credibilidad para los electores, se puede morir nuestra democracia. Se puede morir nuestra democracia porque la gente está desanimada. Y aún así desanimada, el hondureño, ustedes mencionaban un juicio hace algunos minutos, tiene tanta vocación electoral que aún desanimada salió a votar en medio de la pandemia el domingo. Aunque no exista democracia. Se puede morir la democracia porque no hay líderes que estén inspirando al pueblo. Ricardo Maduro, presidente del partido por el Partido Nacional. Sobre esto quiere comentar Luis León y desde luego Nelson Ávila, pero después de la pausa. 8:35, continuamos dándole lectura a sus mensajes a través de nuestras redes. Ever Ariel Núñez, las elecciones en países como Honduras las necesitan los grupos de poder económicos y políticos para legitimar cada 4 años el sistema, pero el voto como tal no se respeta. Al final quienes deciden es la élite dueña del país, porque no se arriesgarán a perder el poder. Eduardo Ulloa, con la frágil y poca y casi nula institucionalidad, crea un ambiente de poca credibilidad en estas elecciones primarias. Errores del pasado nos pasó factura en las elecciones del 2017. Esperemos eso no se vuelva a repetir, que prime sobre todo la transparencia, la honestidad y la sensatez. Boomer, todas las encuestas coinciden. El único que no le cae el 20 es a Luis Zelaya y Renato lo sabe. Pablo Ardón, ¿cómo es posible que se haya retrocedido y llevar a cabo elecciones como hace 40 años? Esto solo refleja la debilidad de nuestras instituciones, pero esa debilidad es creada por la incapacidad e inoperancia de quienes la dirigen. Boomer nos dice, es una lástima que un hombre con la altura académica de Nelson Ávila se deje llevar por el subjetivismo. Siempre critica al Partido Nacional y Liberal, pero nunca le escucho una crítica a su partido. Nelson Ávila es el mejor precandidato, lastimosamente está en el partido equivocado, en el que solamente hay un grupo de poder, la familia Zelaya, quienes harán cualquier cosa para mantener el poder en el partido, como tener 6 corrientes a su favor. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Si te gusta, podemos salir unos minutos, si no, corto esta señal. Ok. Muy bien, muchas gracias. No, estaba hablando con Rixi Moncada, que me está diciendo Rixi que Fernando Anduray la amenazó ayer y le dijo que no pusiera las manos sobre las maletas electorales del Partido Nacional. Que ella ya conocía cómo era el Partido Nacional. Entonces ella está tomando una decisión en este momento. Porque de lo otro que me dijo Luis León, si me puedes leer el mensaje de hoy mismo en la cuenta de Twitter de hoy mismo. ¿Tú la tienes, Gabriela? Léemelo, por favor, Gabriela. Grave denuncia de sabotaje del sistema de internet. Cortaron cables y se robaron disco duro bodegas del CNE. Bueno, dice que sobre eso no sabe. Me lo acaba de decir la abogada Rixi Moncada, que sobre eso no sabe. Pero que está tomando una decisión que ya se lo comunicó a Ana Paola Hall, porque afirma que fue amenazada por Fernando. Fernando, si estás escuchando, ayer estuviste en el programa, nos gustaría que llamaras, porque en este momento postelectoral, después del civismo que demostró Honduras, saliendo en medio de la pandemia, su desánimo, su decepción a votar, no es posible que creemos más incertidumbre que ya la tiene la tercera fase del proceso electoral primario. Así que llama porque aquí, me lo ha dicho Rixi Moncada, tú la amenazaste. Que si ella no se daba cuenta de lo que es capaz de hacer el Partido Nacional, si ella tocaba esas maletas electorales, pues que lo supiera, que lo supiera. Y me dice Rixi que ellos han tomado el control de esas bodegas donde se va a hacer el escaneo de las actas. Ellos han tomado el control. Dice Rixi. Pero yo entiendo que ayer estaban llegando también las comisiones electorales de los otros partidos. Por eso hay que tener calma en esto, llamar a la calma a la gente. Hay que llamar a la calma a la gente. Y más sensatez a todos los políticos, más equilibrio, más raciocinio. Más raciocinio. El país no quiere que le sumemos
más desgaste, más complicaciones, más incertidumbre. Aló. Solo digo lo que me estaba comentando la abogada Rixi Moncada, que es representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral. Ok, por mientras surgen más informaciones, continuemos con la interrogante que planteé antes de la pausa comercial. Luis León. Bueno, mire, yo creo que al final del camino vamos a partir de su último comentario. El pueblo hondureño salió en civismo contra todos los pronósticos porque ya no quiere más conflictos. Quiere soluciones, propuestas y mecanismos de atención social. Por lo cual, esa salida masiva del pueblo hondureño no debería traducirse en problemas, debería traducirse en resoluciones y vamos a lo que sigue. Sin embargo, Honduras está careciendo de un liderazgo sólido y no es de este año, de los últimos 10 años. Honduras no tiene líderes a quien seguir. Don Nelson hablaba, por ejemplo, la década de los 80. En la universidad los jóvenes morían por un ideal. En los 70, o sea, no importaba si estaban equivocados o no, había un ideal y había líderes a quien seguir. Yo perdí muchos amigos. Usted perdió amigos. Hay muchos estudiantes universitarios que todavía no se sabe dónde están al sol de hoy. En la década de los 90, cuando Honduras vuelve a la senda democrática después de gobiernos militares, empieza a surgir un liderazgo y creo que el proceso electoral más votado en los últimos casi 40 años fue el primero, después de la constituyente del 82, porque la gente se volcó y creyó, pero el sistema se vino degradando y los líderes se vinieron degradando. Hoy no hay liderazgo. Los jóvenes no saben a quién seguir. Y mire, hay que hacer una lectura de lo que pasó en las votaciones de frente a las generales. Entre 60 y el 70% de la población hondureña son jóvenes. Entonces, dejémoslo en 60. El 40% de los adultos van a votar siempre por el partido en el que votaron siempre. Pero este otro 60% de la población anda buscando un líder. Por eso el fenómeno de don Nelson Ávila es altamente llamativo, porque los jóvenes, aparte de que no encuentran un líder a quien seguir, no tienen también a quien admirar, que ese es otro problema. Yo vi el movimiento en redes sociales a favor de don Nelson Ávila, comparando currículums con los demás candidatos, porque los jóvenes han entendido que ya no solo se trata de promesas y de partidos políticos, sino también de capacidad, porque durante 40 años le dimos a cualquiera los mandos del país y Honduras pasó de ser un país pobre a casi un país miserable. Lo que significa que los jóvenes entendieron, ok, necesito líder, pero necesito un líder que sepa más que yo y que me pueda guiar. Por eso el currículum de don Nelson aparece efervescente como la opción de voto. Y si lo extrapolamos a otros partidos, el Partido Liberal, don Luis Zelaya jala mucho voto joven, no solo por la narrativa anticorrupción, que también tiene cansado a los jóvenes porque los tiene subidos en falta de oportunidades. Basta uno salir al área rural de los municipios urbanos y usted va a ver un montón de jóvenes sentados en las gradas, en las puertas, sin hacer nada en el día, no hay opciones. Entonces los jóvenes están buscando ese liderazgo. ¿Qué nos quisieron decir los jóvenes en las elecciones? En noviembre vamos a votar por gente capaz. No solo es el fenómeno de don Nelson, no solo es ese gran voto de Luis Zelaya, que no se esperaba tampoco por lo que pasó en 2017, sino el hecho de que los jóvenes están diciendo, perfecto, vamos a votar, pero les estamos avisando que vamos a votar por gente capaz. Buena señal. Una buena señal. Esa es buena señal, buenísima señal. Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Que este filtrado, Renato, de candidatos haya tenido ese impacto de la votación joven para filtrar gente más capaz de elecciones generales. Porque es que ese es el otro problema. Nos centramos mucho en estos tres partidos porque son los que creemos que pueden ser gobierno, pero hay 14 inscritos. Y los otros 11 hasta este momento todavía no son parte de la discusión. Sí. Y ahí debe aparecer también liderazgo capaz para tratar de cambiar las decisiones de este país. Entonces yo creo que los jóvenes dijeron, perfecto, no creemos, pero vamos, votamos. Eso. Solventen sus problemas, pero les avisamos que vamos a votar por gente capaz. En otras ocasiones no creían y se quedaban en la cama, no iban a votar. Y esta vez hubo compromiso de reflexionar, de ver, de analizar, de explorar, de conocer currículums y comienzan entonces a despertar y dicen, basta, ya nos da vergüenza el país en que vivimos porque expulsa a su gente. Vamos a comprometernos con cambiar el país y comienzan ya
a comprometerse justamente ejerciendo el sufragio y votando por la Así gente es. que ellos consideran vale la pena para transformar la Y nación. yo me sumo entonces a lo que decía el doctor Ávila. Los jóvenes, la verdad es que ningún hondureño quiere abandonar su tierra. Yo no me quiero ir. Sí. Estoy seguro que ustedes dos tampoco. Nunca. Yo volví. Así es. Ningún Después de- hondureño quiere Regresó, abandonar su es cierto, tierra. te regresó. Pero la gente se va porque tiene 40 años esperando una oportunidad. O sea, ¿cuánta gente desde el 82 está esperando poder tener una oportunidad de tener una casa? Y el sistema no le permitió tener una casa. ¿Cuánta gente desde el 82 está esperando tener un buen empleo y después de un proceso democrático constitucional siguen buscando empleos para sobrevivir? Entonces la gente no se quiere ir, pero no hay opción. Entonces entendió la sociedad hondureña que los procesos de 2021 son la última opción que tenemos de cambiar la realidad. Y ahí es donde la clase política tradicional, porque hay mucho político nuevo bueno, hay mucho joven, capaz, hay mucha mujer. Sí. Mire, hay que apostarle a las mujeres. Si no le damos la oportunidad esta vez a las mujeres, vamos a seguir bajo los mismos patrones de siempre. Así es. Hoy más que nunca la sociedad entiende que hay que salir ya de este bache político partidario que nos ha venido arrastrando, y yo voy a usar un término muy hondureño, que se ha llevado entre las piernas al pueblo hondureño. Pero eso ya lo expresó la gente en las urnas. Basta esperar el resultado del Consejo Electoral para saber cuánta gente votó. Pero se estima que fueron más de 1,5 millones de hondureños los que votaron en las primarias. Que Eso es un gran mensaje. no sería la elección primaria más votada, pero en medio de las dificultades Claro. y de la pandemia, Claro. es un éxito el número de hondureños que llegó a votar el domingo. Yo escuché partidos y corrientes que dijeron, con que voten 300,000 para nosotros es bien. Y estamos hablando de que probablemente solo Luis Zelaya saque 400,000 votos. Le puede ir mejor incluso que le fue en las generales de 2017, lo que significa que la gente votó. Permítanme conocer otra vez el pensamiento de Nelson Ávila, pero después de estos consejos comerciales, de ahí la necesidad de cuidar y de volver transparente ese escaneo de las actas, que del escaneo pasan al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral para tabularlos y empezar a conocer las tendencias en los 3 niveles de los 3 partidos que fueron a elecciones primarias. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. El país donde los delincuentes se eligen solos, comenta este usuario. Miguel Manzanares, las elecciones, sean primarias o generales, son un asunto de Estado. Por lo tanto, de existir irregularidad en un proceso, se incurre en un delito mayor. El presidente y secretario de UNAMER deben firmar una declaración jurada que les obligue a que los datos de cada acta sean verdaderos, verificables y que les señale la base legal sobre la que actuaría de cometer un ilícito. Todos los que han sido directivos del CNE saben dónde se origina un fraude y no han hecho lo necesario para que no se repita. Fidel David Díaz, muy certero en su análisis el doctor Ávila. La incapacidad, intimidación e ignorancia es la que ya días prevalece en nuestro medio. Por ello, nuestra clase política de todos los colores se prestó a no permitir cambios genuinos que urgentemente requerimos. Libre, seguro no alcanzará el poder, pero está en el proceso de depuración para dar paso a personas como usted sin compromisos con grupos de poder. Un último mensaje de Carlos Galindo: las elecciones internas son de los partidos y cada uno debe de buscar la forma o el método de elegir sus candidatos, que como siempre es de dedo. El pueblo solo rectifica ese método, así que el gobierno y el pueblo no deben pagar esas votaciones y el CNE solo debe ser un observador y trabajar en las generales, buscando el voto electrónico, separación de elecciones y publicando la hoja de vida de cada candidato para que no sigan los mismos spots publicitarios sin sentidos. Una ley que evite que un diputado repita más de 2 veces continuas, que reduzca sus sueldos y la cantidad de diputados en el Congreso, y así muchas más cosas que deben cambiar. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Bueno, está en comunicación con Frente a Frente el presidente de la Comisión Electoral del Partido Nacional. Está en comunicación con Frente a Frente el presidente de la Comisión Electoral del Partido Nacional, Fernando Anduray. Porque aparte de lo que en privado me dijo Rixi Moncada hace algunos minutos, también hoy en la tribuna
mencionan a Fernando Anduray. Mencionan a Fernando Anduray, que ayer iba a comenzar el escaneo, pero que llegó Fernando y lo impidió. Dicen Pildoritas, La Tribuna, Cajas. El escaneo de las actas iba a comenzar en horas de la tarde, pero en eso apareció Nandito Fernando Anduray. Quienes leemos La Tribuna, sus editoriales, Pildoritas, sabemos el lenguaje de su autor. El escaneo de las actas iba a comenzar en horas de la tarde, pero en eso apareció Nandito en las bodegas del Infop amenazando que nadie iba a tocar esas cajas con las urnas del Partido Nacional. Y luego Rixi Moncada me acaba de decir que se sintió amenazada por Fernando. Fernando, cuéntame toda la historia en este momento. Estoy aquí compartiendo con el doctor Nelson Ávila y con don Luis León del Instituto Holandés para la Democracia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Adelante, buenos días. Gracias. Buenos días, Renato. Sí. Gracias. Estamos en una situación que nunca me había sucedido porque estaba en otro programa de televisión y he tenido que salirme para venir a aclarar esa perversidad política de Rixi Moncada. No hemos en ningún momento amenazado a nadie, no es mi estilo, mucho menos a una mujer. Lo que sucedió ayer en la bodega del Consejo Nacional Electoral es que doña Rixi Moncada tiene un muchacho que es de apellido Ochoa, que es el mismo que andaba ahí quemando la embajada americana y que ahora es asistente de él, que había ordenado en las bodegas disponer todas las mesas de trabajo de tal forma que las actas electorales de todos los partidos fueran cayendo en cualquier mesa y que cualquier empleado de cualquier partido pudiese agarrar las actas de cualquier partido para manipularlas y meterlas al sistema de escaneo para empezar un escrutinio que no está definido, Renato. El reclamo mío es que el Partido Nacional tiene sus propias elecciones libres, sus propias elecciones, y el Partido Liberal sus propias elecciones. Cada partido tiene supervisores y empleados para garantizar que no van a haber injerencias de un partido sobre otro. Entonces, yo no sé qué es lo que esconden ahí, libre, con esta consejera Rixi, pero quieren mezclar todas las cosas de un partido con otro. Y nosotros vamos y pedimos que por favor dejen que las actas del Partido Nacional y las urnas del Partido Nacional se trabajen en una zona, al par la de los liberales y al otro lado las de Libre si quieren. Pero ya estaban de acuerdo Partido Liberal y Partido Nacional y aparentemente había aceptado Libre y de repente a las 11 de la mañana este señor Ochoa llega, quita todas las bardas que separaban a cada partido, revuelve todas las mesas y llegamos nosotros, bueno, ¿y qué pasó si ya teníamos un acuerdo? Ahora, Renato, ese es el problema operativo. Pero quiero decirle, en este instante, a las 8:56 de la mañana, el Consejo Nacional Electoral no ha emitido una resolución diciendo cómo va a ser el escrutinio. Los partidos políticos no sabemos nada. Cada media hora o cada hora ahí cualquier empleado cambia el sistema de escrutinio y no hay resolución. Y yo le pido públicamente a Rixi, a doña Ana Paola y también a Kelvin que se reúnan. Ayer me dijo Rixi que a las 4 de la tarde íbamos a tener noticias de un consejo que iban a montar para emitir el reglamento, darnos a conocer el procedimiento del escrutinio. No lo hicieron. Hoy quieren empezar un escrutinio y los partidos políticos no sabemos cómo, dónde empieza ni dónde termina. Por favor, que sean serios, que nos digan cómo. Mire, ahí tiene a Nelson Ávila, tiene una cuota de poder en Libre, que nadie se la puede garantizar en este momento ahí. ¿Qué va a suceder con esos procedimientos de escrutinio? No podemos estar en ascuas. Y hoy
yo creo que hay que analizar, y lo que le voy a decir es delicado, que si no hay un reglamento de escrutinio y no se empieza ese escrutinio el día de hoy, los partidos tenemos que buscar la forma de hacer por consenso de movimientos nuestros propios escrutinios, porque el Consejo Nacional Electoral no tiene el sistema de escrutinio montado. Anoche, por primera vez a las 9:30 de la noche, una prueba le salió bien para transmitir los resultados desde la bodega hasta el Hotel Juan Carlos, donde están los digitadores que van a hacer la publicación y divulgación de resultados, pero después intentaron otra vez, no pudieron hacer. Después apareció que alguien, para evitar que empezara el conteo, el escrutinio, alguien cortó los cables de alimentación del RFID que identifica cada maleta que va a entrar. En la entrada del proceso boicotearon, cortaron el cable de alimentación, lo repararon cuando se iba a empezar a probar. Después, Renato, desapareció el disco duro de las 68 cámaras de seguridad que supuestamente están ahí. ¿Qué está pasando, por Dios? No tenemos problemas internos en el Partido Nacional y toda esa inoperancia nos está causando problemas. Que el Consejo Nacional Electoral hoy, ahorita en la mañana, emita la resolución dándonos a conocer a los partidos cómo va a ser el escrutinio, porque no lo han emitido. Y que no salga Rixi diciendo, ya saben, ahí está en la ley, porque esa cosa hay que reglamentarla y hay que operativizarla, y para eso se necesita una resolución del Consejo Nacional Electoral y no se tiene. Entonces, que Carlos Flores publique ahí que por culpa mía no empezaron el escrutinio ayer, pero es una barbaridad, si andamos detrás de empezar lo más rápido posible, pero que nos digan cómo va a ser el escrutinio. Porque como le dije ayer en su programa, lo peor que nos puede pasar es que empecemos con un escrutinio que ya está viciado y que va a dar al traste con el esfuerzo que hizo el pueblo hondureño el domingo. Gracias, Renato, que Dios los bendiga. A doña Rixi jamás le hemos amenazado. Yo lo que le dije es que no vamos a permitir el manoseo de los documentos del Partido Nacional por parte de otros partidos políticos, porque nosotros no andamos intentando manosearle documentos a nadie ahí. Y que si se lo manoseaban, nos vamos a meter en problemas, le dije. Pero no le dije que le iba a hacer daño o cualquier... Bueno, pero ese estilo de pegar los golpes y echarse a llorar es el estilo tradicional de la izquierda, que acusa, que amenaza, y cuando les contestan, después se molestan. Rixi estaba sola en el Consejo, estaba haciendo lo que se le antojaba. Y ahora los nacionalistas estamos viendo ahí cada cosa que hace y no le vamos a permitir manipular el escrutinio del Partido Nacional de Honduras. Eso debe quedarle claro, aunque como ella dice, yo soy autoridad constitucional aquí y yo puedo hacer lo que quiera. No es cierto, Rixi. Tiene limitaciones de ley y nosotros le exigimos que cumpla la ley. Me dice, es que yo soy transparente. Si es transparente, entonces cumpla la ley y deje de andar tomando decisiones usted sola que el Consejo no le pertenece. Esa fue la discusión. Acostumbrada a hacer lo que quiere. Y ahora que nosotros le pedimos respeto, no nos quiere respetar, pero las urnas del Partido Nacional, y se lo dije a ella y lo digo públicamente, no vamos a permitir que las manosee gente de ningún otro partido, porque son elecciones del Partido Nacional y cada partido tiene ese mismo derecho. Gracias, Renato. Bueno, Fernando Anduray, presidente de la Comisión Electoral del Partido Nacional de Honduras. Sobre el tema se refiere Nelson Ávila después de estos consejos comerciales. Nelson, preocupante lo que está pasando en esta tercera fase de las primarias, en la fase postelectoral. Preocupante. Y dicen que la víspera determina cómo será el resultado, ¿no es cierto? Y yo estoy observando, lamentablemente, que se están creando las mismas condiciones de enfrentamiento que hubo en el 2017. Y eso fue un costo humano fuerte. Si salimos con estas primarias internas con tantos problemas de improvisación, incapacidad, desorganización, incompetencia, ilegalidad, ilegitimidad,
Yo les digo a los grupos de poder, en realidad, si ellos pretenden imponer a sus candidatos en las primarias en esto, más bien deberían pensar en aquello que hicieron en 1985, la famosa fórmula B. B. La opción B. La opción B, en donde más bien todas las candidaturas iban en medio y el partido que ganaba era el partido más votado y el presidente era el que salía de la corriente más votada. O sea, porque esta circunstancia que tenemos en este momento en realidad demuestra todo menos certidumbre. Entramos con una incertidumbre 100% y ahora estamos con una incertidumbre 100%. Y que sí debo decir, independientemente de diversas interrogantes, que más bien ustedes han contribuido a evitar, como muy bien decía el compañero León, a que esta incertidumbre sea Total. en realidad, sí, total, aunque yo digo 100 y no puede existir más que un 100%, pero lo que quiero decir es que sería una incertidumbre catastrófica, si les parece. Creo que estamos frente a un momento de esa naturaleza. Yo estoy percibiendo que puede haber, en consecuencia, si continuamos en esa perspectiva y esos enfrentamientos, bueno, habrá algunos que van a ser corresponsables yo diría, de las pérdidas de vida que puedan ocurrir, pero yo sí creo también que lo que dijo Anduray, bueno, tiene derecho a réplica de Claro. una u otra forma, ¿verdad? Sí. El resto, porque él nominó a 2 personas ahí. Eso en honor pues a la justicia que corresponde. Vea, el país nuestro es caótico, como hemos planteado, es decadente y cada vez más los decadentes pescan, como dicen, el río revuelto, ¿no es cierto? Los jóvenes, vea, si se dejó a 270.000 jóvenes fuera de participar en este proceso, eso pudo haber sido determinante en los resultados finales de estas primarias e internas también. Entonces, todo eso ha sido planificado. Entonces, ya no pueden hacer una nueva ley electoral que garantice rendición de cuentas y transparencia, porque modificarían la Constitución de la República, que dice que el marco jurídico en el que se desarrollan las elecciones es el existente en el llamado a las primarias internas. Y el proceso de elecciones comienza desde ahí y termina en las generales. No hay intermedio, entonces no pueden imponer una nueva ley electoral también. Ese es el otro problema, salvo que sea inconstitucional, me explico, bajo ese mecanismo. Entonces yo más bien lo que haría, si fuese el grupo de poder y todo lo demás, diría, bueno, hay tanta incertidumbre en esto, en vez de crear violencia, vámonos con una especie de fórmula B, ya sea en alianza a los partidos con movimientos sociales, con todas estas instancias, otros van a ir en alianzas entre partidos y que la gente vote exactamente por esas opciones finales. Creo yo que frente a un caos, hay que tratar de evitar que el caos inclusive se convierta en caída. Yo coincido con Ricardo Maduro con respecto a la primera parte, la crisis de liderazgo, crisis de conducción. Es más, es que en Honduras casi no ha habido líder, ha habido dirigentes. El líder se sacrifica por sus ideales, el líder tiene pensamiento propio. El líder al mismo tiempo es así como Morazán, llega hasta las últimas consecuencias, se sacrifica. En la parte segunda de él sí no estoy de acuerdo porque él dice va a morirse la democracia, ¿verdad? Si seguimos así se muere la democracia. Se muere la democracia. Yo le diría, bueno, si definimos la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, entonces en Honduras no hay democracia. Hay que reconstruirla. Es el momento de transformar la nación. Y la nación se transforma con transformadores. Usted no puede transformar una nación con más bien gente, yo le diría reaccionaria, no digo conservadora, yo respeto a los conservadores. ¿En qué sentido? Que ellos también tienen sus principios, tienen sus valores, pero el reaccionario siempre va en contra de todo con el objetivo de ganar él, aunque destruya la nación. Tenemos que construir esta nación y para ello tenemos que unir todos los pensamientos, no por razones ideológicas, sino que razones de principios. Y ese es el inicio de la Honduras transformada. Muchas gracias, doctor Nelson Ávila. Nelson Ávila, en todas las encuestas a boca de urna, todas las encuestas a boca de urna, la segunda fuerza política de Libertad y Refundación. Y hay que esperar, si ya hubo sorpresas ahora, hay que esperar ese escaneo. Hay que esperar ese escaneo porque puede haber más todavía. Sí, aunque reitero en duda, por el hecho de todo el proceso,
Y reitero, yo pensaría una fórmula B para garantizar que nadie quede excluido por la base de la corrupción, por la base al mismo tiempo de la violación de la voluntad popular y porque se excluyó a 270,000 jóvenes en este proceso. Nelson Ávila proponiendo la opción B para las elecciones generales, que ya se puso en práctica hace muchas décadas Al 85. y que generó la presidencia de José Simón Azcona Hoyo. Es la opción que está proponiendo Nelson Ávila ante todo esto que ocurre para las elecciones generales. Tengo un minuto, Luis León, para concluir. Bueno, yo creo que el Consejo sigue teniendo la pelota en su cancha. Hay un reto importante. Como lo dijimos, las encuestas calman la ansiedad de alguna manera, pero se ocupa el resultado oficial. Y hay que tener en cuenta que estamos esperando o estamos centrados en los resultados de 9 candidatos presidenciales. Nos hacen falta casi 1.800 candidatos a diputación y nos hacen falta 298 candidatos a la alcaldía, por lo cual se necesita acelerar. Se necesita un proceso lo más expedito posible. Yo no puedo decir que los consejeros no quieren hacerlo, pero necesitan en este momento rodearse de personas con mejores capacidades para que les ayuden a destrabar esto. Gracias, Renato, por la invitación. Pueblo hondureño, no abandonemos la democracia. Honduras nos necesita. Me voy repitiendo esas palabras de Luis León. Yo no creo, dice Luis León, que no tengan voluntad para arreglar las cosas los consejeros electorales, pero necesitan rodearse de personas con más sapiencia para que les ayuden a destrabar esa trabazón que tiene el proceso electoral primario. A todos, muchas gracias, buenos días.